Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes 11 de septiembre se abre en el Centro Pompidou, aquí en París, el Festival Extra, entre puntos de exclamación, dedicado a la estrecha relación entre arte y literatura, con lecturas, performance y una exposición en la que participa la artista argentina Julieta Anono, quien ya abordó el tema de la traducción, el despliegue y la memoria hace un par de años en un congreso en Buenos Aires. Hola, soy Julieta Anono. Acabo de llegar, estoy muy feliz porque voy a participar de la Revuelta del Arte. Los invito a venir a mi atelier, que el tema es la traducción, el despliegue y la memoria. ¡Ale, vamos! Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de, ¿por qué no?, de su frenética actividad como artista, Julieta no ha sido tan amable de venir en carne y hueso hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Julieta. Hola, buenas tardes. Sobre todo, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, que no es nada fácil aquí en París, tal como están las cosas. En este momento está complicado, pero está... Y sobre todo haber venido físicamente y no como hace unos meses, cuando tuvimos que hacer un programa contigo desde casa, ¿no? Casi por telepatía. Era un confinado, ya no era el invitado, era un confinado. Sí, pero a mí me desconfinó mucho esa entrevista. No, a todos nos fue muy agradable estar en contacto a pesar de la distancia física. Hablando de tu trabajo, hace casi 10 años inaugurabas una gran exposición en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, de la que ya salió un libro, yo creo que es tu primer libro, Tiempos Mezclados, que esa fue tu primera incursión en literatura, ¿no? Sí, en realidad fue porque yo había comenzado a escribir y le mostré parte del texto a Edouard Glissant y Edouard me dijo que siga escribiendo. Pero yo escribo en francés, después escribo en español o en argentino, digo yo, y luego trabajo con una tercera lengua que yo la llamo la lengua de la traducción y que es una excusa también para poder hacer casi un trabajo antropológico donde me encuentro con diferentes grupos sociales y con la idea de traducir ese texto a esa lengua. Nada fácil, ¿eh? Ese libro es la historia de tu trabajo con 300 mujeres mexicanas en Tehuacán, en el estado de Puebla, a las que habías encargado un bordado inmenso, ¿no? Con 395 partecitas, flores bordadas, ¿no? Ese bordado era el vestigio, el resto de lo que quedaba de un vestido que mi mamá me había propuesto hacer porque yo estuve primero desaparecida, después en una especie de prisión, porque no era una prisión, era un subsuelo, porque era muy joven y no me mandaron a la cárcel, a la prisión normal, diríamos. Entonces ahí, en ese subsuelo, al final ya estaba sola, empecé a hacer como una especie de huelga de hambre sin saber porque no comía nada, y mi madre se asustó mucho porque veía que yo no sabía cuándo iba a salir. Y entonces me dio una tela y me dijo, hazte un vestido para el día que salgas. Me dio una tela blanca y yo empecé a bordar la pechera con unas florcitas que eran inspiradas en las túnicas mexicanas que usábamos en esa época. Y a partir de eso, ese vestigio de vestido yo lo utilicé después para hacer este proyecto cuando tuve la exposición en la Casa de América Latina, que se llamó 395. Y se llama Tiempos Mezclados la exposición, que fue el nombre que le dio Edouard Glissant a la exposición, porque yo ahí mezclé el tiempo, en ese texto, mezclé el tiempo de ese trabajo que me llevaba a mí ir hacia las bordadoras para que bordaran 395 veces, que significaba cada día de encierro ese motivo, y ese viaje entre el pasado y el presente, diríamos, y donde estaba también el futuro, porque yo me proyectaba en esa pieza que iba a ser, diríamos, en esa obra que me expandía a mí misma. Así que por eso se llamó Tiempos Mezclados. Porque además no sabías cuándo ibas a ser liberada. No hay nada peor que la incertidumbre, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la verdadera prisión es la prisión de una espera oscura, una espera... Sí, sin esperanza. Cuéntanos cómo reaccionaron esas mujeres cuando les propones hacer ese trabajo y les cuentas tu historia. Complicado. En realidad, Jordi, yo no les pude contar mi historia porque fui censurada por la misma persona que me invitaba, que era del gobierno,
porque yo estuve dentro de un programa que se llamaba un programa para inserción a estas mujeres en una actividad, diríamos, de artesanía. Yo entré dentro de ese programa y yo quise contar mi historia y la mujer, cuando quise empezar a contarla, me dijo, no, tú no puedes, porque la prisión acá está considerada como algo donde, bueno, se puso en una posición que me dolió mucho, pero yo no pude hablar de esto con ellas. Conté solamente que mi proyecto era, que eso fue positivo, ellas trabajaban partes, estaban en la parte, diríamos, más arriba de la montaña, y ellos trabajaban un pedacito de una túnica, y les pagaban muy poco. Yo logré que con este trabajo que hiciéramos pudieran ser ellas mismas un individual y poder ser remuneradas mucho más. Eso fue positivo, pero yo no pude pasar otra cosa más que un poco, diríamos, de independencia. No pude hablar de lo que me pasaba a mí. Después de la exposición, ¿lo supieron? ¿Tuviste noticias de ellas? No, mira, fue muy complicado eso, porque yo quería, no la vendía la obra, pero si algún día la vendo, yo quería, como hago siempre, que parte de esa pieza va a la comunidad. Y la verdad que se cortó toda la posibilidad con la comunidad, porque mi vínculo no lo vi más. Terrible. Terrible, sí. Terrible. Te cuento la historia así como es. Julieta, en tu trabajo más reciente también abordas temas literarios como la traducción. Traducir lo impensable es uno de tus últimos trabajos. Sí ves, es un tema muy, muy literario, ¿no? La traducción, el hecho de vivir aquí en Francia desde hace 30 años casi, ha motivado tu fascinación por la traducción, porque estás traduciendo constantemente. Sí, pero yo creo que es el hecho de venir en Francia y el hecho de que en Francia me encontré con cosas que tenía que con un tema que era intraducible para mí, que era la desaparición. Y a partir de eso yo empecé a decirlo en lengua francesa, pero con todas las faltas de ortografía y el acento que, bueno, de esta lengua que yo aprendí, diríamos, balbuceándola. No es académico mi saber. Y creo que a partir de eso yo empecé a traducir. Yo traduzco por una necesidad, pero por traducir lo intraducible. Entonces fue por esa razón que... Y ahora cuando yo trabajo con esta tercera lengua, que yo la llamo de la traducción, es porque esta tercera lengua me acerca a traducir lo que no se puede traducir para mí, que es la poesía. Hay un lugar en la poesía de intraducible. Y me gusta ese lugar de no poder y a la misma vez que crea otra cosa nueva en esa no traducción. Vienes a Francia quizás huyendo de esa desaparición, Sí, del recuerdo de la desaparición. Sí. ¿Eres consciente de eso? Sí, ahora me costó mucho tiempo darme cuenta de eso. Tuve que estar en tranquilidad, quiero decir, no sentirme perseguida para entender que había sido un exilio. Al principio yo siempre decía que no, que era mi elección. Y en realidad yo creo que cuando uno se va de un lugar al que uno le tiene miedo, uno está exilado, es la verdad. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, tuvieron que instaurarse los juicios, tuvo que haber un sistema, diríamos, que saneó ese mundo que para mí era un mundo y que era real, que era un mundo... ¿cómo diríamos? ¿Cómo podría decir? Mira, cuento esto. Yo cuando tenía mi chiquito de Manuel, que tiene ahora 29 años, estaba en Rosario visitando a mis padres. Yo produzco casi todas mis obras en Rosario, en esa ciudad donde estuve desaparecida. Y estaba en Rosario, frente al río, en un lugar muy lindo con mi hijo, y vi entrar a uno de mis antiguos torturadores. Todavía los juicios no se habían instaurado. Y me acuerdo que ahí me di cuenta de la dimensión de lo que yo estaba viviendo y por qué no vivía en ese país o no iba tan seguido a ese país. Bueno, yo denuncié a mis torturadores y todas las cosas y participé de los juicios y las cosas cambiaron. Pero quiero decir que sí, que la cuestión de la traducción yo creo que tradujo algo en mí que era intraducible, que era ese espacio de vacío que había quedado y que queda siempre, que es el espacio de la desaparición, no el mío, sino el de tantos que ya no están.
Ahora vuelves a Buenos Aires, a Argentina, feliz, te estábamos viendo en el vídeo, Sí. exultante, para un congreso de revuelta del arte y en el que trabajaste en la traducción del despliegue y la memoria también. ¿Cómo fue ese congreso? Mira, fue un congreso que me invita a la Universidad de las Artes, que es una universidad realmente muy potente, muy linda y que también se creó bajo todas estas cuestiones así de libertarias. Y la idea de entremelar los dos me pareció muy, muy justa. Fueron ellas que me lo propusieron. Sandra Torlucci, que es la rectora de la universidad, que me lo propuso. Y la verdad que fue muy liberador para mí también. Era la primavera y en Buenos Aires, Sí, y imagínate. además, mira, después de eso hice la exposición del Museo de la Memoria de Rosario, que antes yo había ido a ese lugar del Museo de la Memoria. Era un lugar donde se hacían los juicios marciales ahí. Y yo fui esposada ahí. Y yo ahora voy para hacer una exposición. Esto fue 2018, es muy reciente todo. Luego 2019 hago la exposición en la Cárcova. 2019-20 hacemos la Mercosur con Andrea Yunta y todo, viste, se está como... Es impresionante porque yo no soy alguien que me interese tanto la visibilidad de mi trabajo, sinceramente, pero creo que esta visibilidad es como que me protege de otras cosas, ¿sabes? El hecho de que el trabajo se difunda me saca de otras cosas, la verdad. Por supuesto. Volviendo, Julieta, a la exposición que inauguras este viernes, 11 de septiembre, en el Centro Pompidou, exposición que gira en torno a tu cosmología de poetas. Cuéntanos, ¿cómo nace esa cosmología de poetas? Es todo muy... Que, por cierto, estamos viendo. sí, es todo muy raro. Yo no sé. Mira, se me ocurrió así, porque yo estaba trabajando empecé, no sé cómo salió esto, fue en el Museo de la Memoria, que yo empecé a pensar qué pasaba. Lo que pasa es que a mí me parece que las mujeres poetas siempre tuvieron una trayectoria muy singular y cuando uno lee las vidas de estas mujeres, que bueno, ahora, pero antes todavía, eran mujeres más incomprendidas, que muchas se han suicidado, que muchas... Alfonsina Storr. Claro, Claro. y como yo cuando empecé a escribir me empecé a encontrar con todas esas mujeres, eh, decidí de hacer esta cosmología y uniéndolas con las líneas, con los colores que simbolizan la lucha feminista en América Latina, porque me parecía que era una manera de retizar, como, viste, como yo hice con el bordado, que es un tizaje también, de tizar algo entre ellas y a la misma vez diríamos de hacerlas aparecer, porque mi cuestión en realidad, mi trabajo es el trabajo con la desaparición. Yo empiezo la traducción desde traducir, como te dije la otra vez, lo que es tan difícil de hablar, que es lo indecible de la desaparición. Y creo que acá yo hago reaparecer a estas mujeres. Y es por eso que el trabajo también se tiza desde la aparición. Son poetas y no poetisas, ¿no? Sí, yo las llamo poetas, después dicen poetisas pero a mí me Queda un gusta más poco cursi, ¿no? poeta. Ya poetisa, ¿no? Sí, sí, además que me parece que hay que parar, o sea, está bien, bueno, ahora está esta cuestión de que los nombres se feminizan, tal vez hay algo de reivindicación en lo feminista que existe en esto, pero a mí me gusta más el nombre poeta, me parece que poeta Universal. engloba todo, Claro que sí. sí. Es arte plástico, pero también es escritura visual. Sí, sí. Sí, es una manera de escribir porque en realidad yo digo que hago un dibujo. Para mí es un dibujo lo que yo estoy trazando en el suelo. Cuando lo ves en el Centro Pompidou vas a ver, me gusta mucho y la verdad que estoy muy contenta. Primero que se han portado muy bien, porque claro, en el Centro Pompidou tienen medios que no teníamos hasta ahora en América Latina. Entonces esta vez lo hicimos con una prolijidad y a la misma vez siempre yo trabajo con una especie de bricolage, diríamos, pero con una prolijidad increíble que ha quedado muy bien, ya lo vas a ver, es como un pedazo de cielo que está ahí, que se cae así, que está entre las paredes y el suelo. Y a la misma vez este pedazo de cielo tiene que ver con que yo llamo cosmología, identifico a las mujeres con las mujeres estrellas, porque yo trabajo hace años con la comunidad COM, que consideran que las mujeres, no las mujeres en sí mismo, pero en el comienzo de la creación del mundo,
estaban los hombres, mitad animal, mitad hombre, y las mujeres eran estrellas. Entonces, me parece interesante que las poetas sean estrellas, pero no porque las sacralizo, sino porque les confiero esa potencia que tiene la cosmovisión indígena Qom. Entre esas poetas, quizás la poeta central es Violeta Parra, es la que vemos enseguida. Sí, a mí me pega particularmente Violeta. Me gusta, mira, hay poetas que... Violeta Parra me parece que es una poeta integral en el sentido que, bueno, hay todas las poetas tienen su... Pero en Violeta está la trovadora, está la traductora, porque ella va a ir por todo Chile traduciendo, diríamos, tomando esos ritmos diferentes, haciendo sus canciones desde ritmos, qué sé yo, de los mapuches. Hay una hermosa canción que se llama ¿Qué he sacado con quererte?, que ella la hace, ¿viste?, con esa música, con ese ritmo mapuche monótono así, y con su letra. Y me parece que, bueno, y además yo la puedo identificar, ¿viste? La puedo unir con Diot de Troyes, que es una trovadora. La puedo unir con Louis Michel. Bueno, hay tantas posibilidades con ella que, bueno, que sí, es una poeta que me pega particularmente, y que además voy a hacer algo con Violeta pronto en Ginebra, en un festival que se llama Las Creativas, donde le invitaron a Preciado, a Guerrilla Gears, y voy a hacer otra cosmología que esta vez va a estar centrada en torno de Violeta, porque Violeta vivió ahí en Ginebra. Y además porque ella también estuvo exilada. Entonces, yo no digo que yo me identifico con las poetas, yo creo que ellas son mucho más que yo, pero en algún punto tal vez hay puntos de encuentro. Hablando de cosmologías, Julieta, nos hablabas de la cosmología del pueblo Qom, con el que has trabajado muy intensamente, y que la última vez que nos vimos empezaste a explicarnos esa cosmología, pero se nos quedó corto el tiempo y no alcanzamos a llegar al final. Cuéntanos un poquito qué papel tienen las mujeres en esa Mira, cosmología. las mujeres Qom, no las mujeres Qom necesariamente, las mujeres estrellas viven en el cielo. No tienen edad, pero ellas bajan por finas escaleras en hilo de jaguar, que es un hilo que hacen ellos para hacer los tejidos para la pesca, las redes de pesca. Ellas bajan y el encuentro con los hombres mitad animal se produce porque ellas comen la carne cruda y ellos ven que estas mujeres comen por la boca y por la vagina. Tienen doble boca, o sea, hablan mucho. Y entonces quieren acoplarse con ellas, no pueden porque ellas tienen dientes. Y luego, bueno, todo el mito de la creación, del fuego, va a pasar por cómo el hombre mosca va a buscar una piedra, la piedra va a producir el fuego, esta piedrita también va a entrar en las vaginas de las mujeres, va a destruir los dientes, solo un diente, el de arriba, que es el clítoris, y los hombres y las mujeres se van a reencontrar, se van a encontrar los hombres perdiendo su animalidad y las mujeres perdiendo su ferocidad. Quiero decir que es algo muy lindo desde el punto de vista, diríamos, yo diría casi psicoanalítico, porque los dos sobre todo poético, pierden. ¿no? Sí, poético, está mucho más lindo que decir psicoanalítico. Poético. Sí. Julieta, inaugurar una exposición el 11 de septiembre, cuando se cumplen 19 años ya de los atentados de Nueva York, no es anodino. Occidente perdió, hablando de virginidad, su virginidad ante la barbarie islamista. A partir del 11 de septiembre del 2001 han cambiado mucho las cosas en el mundo. Sí, es verdad. Es verdad, yo me acuerdo cuando estaba todavía, mis hijos eran chiquitos y yo vi eso en vivo, en directo, en la televisión. Es verdad que las cosas cambiaron mucho en el mundo, pero para mí hoy la barbarie es la barbarie ecológica. Quiero decir, yo creo que sí, es verdad que el islamismo produjo una ruptura, pero que era una ruptura que tal vez el islamismo se politizó y jugó con cuestiones que tenían que ver con diferencias reales de repartición en el mundo, entre norte, sur, pero me parece que algo que ya nos engloba a todos, desde los países más ricos a los pobres, es esta diríamos, la atrocidad que se está cometiendo con la tierra, y por eso el encuentro con los pueblos originarios para mí fue un viaje iniciático, te diré, porque ahí entendí la sabiduría de ellos. Ellos saben mucho más que nosotros. Yo tuve que desaprender tantas cosas para
para poder entender que ellos tienen razón. Tenemos mucho que aprender Sí, de esas culturas. porque la verdadera ahora, fíjate, está el 11 de septiembre, pero tenemos un 11 de septiembre que tenemos que estar con máscaras en todos lados. ¿Temiste que se suspendiera esta exposición en el Centro Pompidou en pleno confinamiento? La verdad, Jordi, que se suspenda no me importaba. Lo que me gustó es hacer la pieza. Hacerla, tener registro de la pieza. Yo aprendo mucho cuando hago las cosas y soy muy feliz cuando lo hago. Después, cuando ya se está mostrando, qué sé yo, he mitigado el sentimiento. A veces soy feliz, a veces estoy preocupada, pero en cambio cuando la estoy haciendo es el sentimiento de felicidad es muy grande. Sé que la verdad que ya lo mejor pasó para mí. Finalmente, si limitan el aforo a la gente que pueda entrar a ver la exposición, no está mal para el espectador, ¿no? No habrá una acumulación de espectadores que molestan. Sí, además que mira, lo que estoy pensando que voy a activar la pieza si puedo, voy a estar ahí y cuando venga la gente le voy a contar la historia de alguna poeta. Porque es una manera de activar esa pieza que si no queda como una pieza, ¿cómo te puedo decir? La obra está buena, pero es una obra es muy conceptual, es difícil de entender. A mí, la próxima, hay veces que yo la muestro con textos. En Ginebra la voy a mostrar con textos, con los textos. No hay sonido, la voz de las poetas. No, porque está el sonido de las vídeos que están Claro. ahí. Pero bueno, para el Centro Pompidou está perfecto, está muy bien. Está muy bien. Estoy contenta ya de que sea así. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Centro de Georges Pompidou, aquí en París, este viernes 11 de septiembre para la inauguración del Festival Extra y esa exposición con la participación de Julieta Arnona. Muchísimas gracias, Julieta, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que también dé las gracias a Julien Lenk y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial siempre a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires y en Rosario, seguramente también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.